simpático. Entonces cuando llegue el verano, ¿qué hace? Yo lo disfruto. Lo que falta siempre es cuando salí, siempre en los interiores en esta época. Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Es un placer para mí esta presentación. Agradezco a Caro, editora de Beatriz Viterbo, por convocarme y bueno, a los autores por estar aquí para compartir sus escrituras. Yo traje algo para leerles muy cortito, pensando en este título que nos convoca, el título de la mesa, Escribir la ausencia. Pensaba qué título convocante desde que Caro me pasó, que estábamos charlando ahí por WhatsApp. Digo, qué lindo el título, pero también que, bueno, nada, para mí un desafío, ¿no? Y también hacer dialogar tres obras que son, en principio, diversas. Una de las obras, Tu vida en mi vida, de Julia Musitano, Corro, de Daniel García, y 3 meses, un año, de Fernando Cholat. Las dos primeras inscritas en la colección Bios de Beatriz Viterbo y la segunda en la colección Ficción. Antes de presentar a sus autores, les leo un fragmento que vino a mí, así como decía el libro de Julia, que los biografiados convocan. En mi caso vino a mí este fragmento de Barthes, que ya lo venía pensando, pero bueno, llegó. Y dice, a veces ocurre que soporto bien la ausencia. Entonces, estoy normal. Me ajusto a la manera en que todo el mundo soporta la partida de una persona querida. Obedezco con eficacia al adiestramiento por el cual se me ha dado muy temprano el hábito de estar separado de mi madre. Lo que no dejó, sin embargo, de ser doloroso, por no decir enloquecedor. Actúo como un sujeto bien destetado, sin alimentarme, mientras espero de otras cosas que no vienen del seno materno. Si se soporta bien esta ausencia, no es más que el olvido. Soy irregularmente infiel. Es la condición de mi supervivencia. Si no olvidara, moriría. El enamorado que no olvida a veces muere por exceso, fatiga y tensión de memorias. Y entonces me venían 2 preguntas cuando iba preparando esta charla, y una era: ¿de qué manera se tramita esta ausencia desde el arte? ¿De qué manera los artistas orbitan, tematizan, conjeturan, recrean, reescriben la ausencia? ¿De qué manera el hacer al que se ve obligado el artista frente a cierta ausencia comienza a ser entonces un movimiento de vida? Una respuesta para salir de esa inacción y de esa melancolía hacia la elaboración y la metáfora. En eso estaba cuando hay un libro que tengo ahí en la mesita de luz y voy de a poquito, y me estaba mirando también. Se llama La salud de los muertos, de Vinciane Desprez, que es una filósofa belga contemporánea. Ella analiza el rol activo que juegan las personas que han fallecido, los muertos, en el colectivo de los vivos, cómo los muertos hacen actuar a los vivos. Y entonces describe: los muertos son formidables inductores de vitalidad. Los muertos están entre nosotros y están activos. Influyen, transmiten, unen, movilizan, se transforman y nos transforman. La cuestión entonces no es si los muertos existen o no, sino cuál es su modo de existencia. Escribir la ausencia, ficciones, biografías, diarios, la literatura como espacio donde poder preguntarnos sobre temas, sobre la muerte, pero también sobre su otra cara, la vida. Y también sobre el deseo, sobre el amor, sobre el afecto, la literatura, otro modo de decir. Con estas palabras, entonces, damos inicio a la mesa, que va a tener como eje la ausencia como motor de la escritura, pero no solo. Otras nociones como los géneros en los cuales se inscriben estas obras, los puntos de vista, las motivaciones, los contextos en los cuales se han realizado. Antes de seguir, presento a sus autores, muy brevemente.
Daniel García es artista visual, no es escritor, quiere ser presentado así, pero previamente a Corro ha publicado Un gato que camina solo y Bandido, que ambas son por Iván Rosado. Julia Musitano es profesora de teoría literaria en letras, investigadora de CONICET, publicó un libro anterior, Ruinas de la Memoria, Autoficción y Melancolía en la narrativa de Fernando Vallejo. Dirige la colección Bios de Beatriz Vitargo. Fernando Chulac es escritor, 3 meses, un año, es su tercera novela, publicada en 2023. En el 21 también por Beatriz Vitargo edita Tilde Cruz, que es ganadora en 2019 del premio Gombrowicz de novela y finalista en el 22 del premio Fundación Medife Filba. En 2018 publica Jauría por Aquilina Ediciones. Bueno, aquí estamos. Iba pensando en esto. Si quieren, acérquense los micrófonos, yo también les puedo pasar como para que estén. La primera pregunta la pensé como para los tres. Pueden contestar o pueden alternarse, o alguien puede no contestar. Pensaba, algunos escritores van relatando cómo las ideas de sus libros surgen a veces de situaciones cotidianas. Es como esos chispazos o esos pequeños gérmenes que surgen, que a veces luego, si uno los deja actuar o los observa o los sigue con cierto detenimiento, esos chispazos generan texto, generan de a poquito obra. Dice Liliana Hecker que las motivaciones son tan diversas y arbitrarias que a veces ni las puede prever, ni, lo que es más grave, dice ella, provocar. Entonces me gustaría hablar de este momento de preescritura, este momento como de inicio. Si inicialmente ustedes pensaron los libros como libro, o en el caso de Daniel, publicaciones en Facebook, en el caso de Julia, artículos, por esta motivación de la cuestión biográfica en determinados escritores que escriben sobre otros escritores, o en Fernando, quizás, si lo pensaste como novela, o empezó como una historia más corta y eso fue pidiendo crecer, pidiendo más, como dicen algunos autores que sucede, bueno, no sé. Hipótesis que me gustaría que ustedes confirmaran o no. Desarrollo. Cobardía. En mi caso, yo creo que en general los textos, ya sea cuento, novela, lo que fuera, yo los pienso como una respuesta a la anterior. Sabiendo que ninguna idea es definitiva, siempre me queda ese sabor de acá faltó esto, acá sobró lo otro, o si un texto premeditado busco que el tono sea, por ejemplo, muy seco, muy corto, busco que en el siguiente sea todo lo contrario. Pero es como una cuestión mía para sacarme las ganas, para poder salirme de un lugar y pasar al otro. Entonces, eso es lo primero que me surge. El tono me surge primero por eso, como respuesta al anterior. Eso por un lado. Después, lo otro que le va dando un poquitito cuerpo al texto, ya sea novela o lo que fuera, hay una parte que sí, que yo la tengo de antemano, que tengo a grosso modo, yo sé que quiero partir en el punto A y terminar en el B, y después el resto se va dando una vez que está frente al texto. Pero en algunos sí es todo mucho más esquemático y el siguiente es la respuesta, mucho más libre. Esquemático, libre. Es así, va. En mi caso funciona de esa manera. Bueno, yo no soy escritora y este libro no es una ficción ni mucho menos, sino que es un trabajo de investigación. Entonces, la investigación obviamente siempre nace de una curiosidad, de una inquietud, de un deseo. Y a mí me gustan mucho las vidas de la gente. Me gustan las vidas ajenas, las vidas propias, me gusta el yo que escribe. Me gusta que me cuenten la experiencia vivida, digamos. Me gusta leer eso mucho más que la ficción. Entonces, bueno, la colección en la que está mi libro y el libro de Daniel, y también el libro de Lila Semborain, es una colección que se llama Bios y que se trata de vidas. O sea, es lo que a mí, lo primero que te diría que me inquieta, digamos.
Y después, bueno, mi investigación siempre se versó sobre la primera persona, el yo, digamos, el yo que escribe, el yo que narra, y acá no, acá me fui a las vidas ajenas, a las vidas de otros, a por qué contar la vida de alguien, cómo contar la vida de alguien, y ahí surge la idea de que, bueno, de que hay un vínculo amoroso entre quien escribe y sobre quien narra, digamos, ¿no? Pero ese sería como el chispazo, como le llamaste, digamos. Bueno, a mí me interesó lo que dijo Fernando porque eso es lo que me pasa a mí con las pinturas. Siempre estoy reaccionando una pintura con lo que he pintado antes, digamos, ¿no? Buscar lo que no conseguí o lo que me excedí o un rumbo nuevo directamente que no hice antes. Entonces sentí una afinidad por ese lado. En cuanto a mi libro, no fue pensado como libro, digamos, no fue pensado de ninguna forma. Es decir, empezó un día, volví de correr y tenía ganas de contar algo en Facebook y lo escribí. Y al domingo siguiente me pasó lo mismo y se fue generando como una costumbre de ir relatando y con el tiempo, ya cuando llevaba más de medio año escribiendo todos los domingos, tomé la decisión de que podía transformarse en un libro. Pero no fue pensado como tal y lo que decidí al transformarlo en libro fue conservar esa cosa azarosa que tiene estas escrituras en Facebook, donde lo que pasa en cada posteo que yo escribo depende del día, de mi ánimo, de lo que me cruza en la calle. Entonces no hay ninguna clase de estrategia narrativa, ni ninguna clase de ordenamiento que conduzca hacia ningún lado, porque es todo fruto del azar directamente. No sé si ahí responde la pregunta. Sí, esta idea de que o podemos planificar o armar un esquema o armar una especie de secuencia, o podemos también planificar, porque esto pasa en las investigaciones, ¿no? Uno arma un esquema de reporteo o de investigación, o bueno, qué nos interesa o por dónde nos interesa ir, y en tu caso algo más eventual o algo más que surge a sí mismo de la escritura misma del momento, ¿no? Y que te va llevando. Sin embargo, el libro tiene un hilo argumentativo muy interesante, pero me parece que eso es posterior, ¿no? Se fue armando así, o sea, el hilo conductor que tiene el libro es que soy yo. Estoy yo corriendo en todos y eso mantiene, digamos, como una constancia. En cada de los que originalmente fueron posteos de Facebook voy describiendo mi itinerario y eso se mantiene, esa reiteración de los nombres de calles, domingo a domingo, va generando también una especie de ritmo, pero no fue pensado, digamos así, sino que salió de esa forma. Lo que sí decidí en un momento fue la estructura del libro en dos partes. Una parte que responde a los posteos propiamente dichos, digamos cuya fecha coincide con su publicación en Facebook, y una primera parte donde también está relacionada con escritos que aparecieron publicados en Facebook, pero que los resumí de alguna forma, los redacté un poco como una especie de introducción a los antecedentes de esa actividad cotidiana de correr. Bueno, respecto a los primeros lectores que tuvieron los libros, pensaba, como todo texto lleva sus agradecimientos. Julia menciona que escribir literatura se desprende de una conversación afectiva e imaginaria con otros. Daniel, en una entrada, sostiene que, dice, estas entradas o pequeñas crónicas son también un modo de encuentro. Entonces pensaba,
¿qué pasa con esta relación de las primeras escrituras, con ese camino inicial de borrador a obra? ¿Qué lectores estuvieron allí acompañando, sugiriendo, y de qué manera eso hizo que el libro, los libros, sea ficción, sea investigación, tomaran quizás otros rumbos que a priori no esperaban? Para mí eso es fundamental. Yo no concibo el trabajo de la investigación, un trabajo hiper solitario, uno está siempre solo. Y para mí el trabajo con otros es fundamental. O sea, el otro es una gran figura en la escritura, no concibo la escritura sin un otro, sin un lector, sin alguien al que uno inventa, a lo sumo uno inventa que hay un otro ahí, digamos. Y en mi caso fueron mis más amigos, digamos, los que tengo más cerca en la cotidianeidad, que también son buenos lectores, y entonces para mí se me armó ahí como un círculo amoroso muy importante para la escritura, que hizo que la escritura creciera muchísimo, ¿no? Cada uno de los capítulos del libro para mí creció con las lecturas de los otros, ¿no? Sobre todo Patricio Fontana, que es mi amigo, mi colega con el que trabajo sobre el mismo tema, hizo que cada una de las cosas que yo iba pensando crecieran, ¿no? La lectura de Carolina, que es la editora del libro, hizo que todo fuera más ágil, más flexible, ¿no? Uno endurece cuando escribe las cosas. Yo, no voy a hablar por el resto, yo sí dura. Entonces me flexibilizaron, me ayudaron, y después muchas conversaciones telefónicas, ¿no? Che, estoy pensando en esto, bueno, leí aquello, audios de WhatsApp con una amiga sobre Emanuel Levinas que duraban 21 minutos cada audio, ¿no? Los sábados a la mañana, donde me explicaba. Claro, pero ella me daba clase de filosofía gratis, o sea, era maravilloso, claro. Entonces, eso me parece como, lo quiero destacar porque para mí fue el libro, digamos, ¿no? Bueno, en mi caso, ese vínculo con el lector se dio desde el inicio, porque publicando las entradas en Facebook, tuve así una comunicación directa que raramente se da con los escritores normalmente, es decir, tan inmediata, ¿no? Esa reacción. Y fue interesante lo que pasaba porque siempre esos posteos fueron bastante comentados y de ahí mucha gente empezó a decirme que tenía que hacer un libro con eso, me terminaron convenciendo, ¿no? Entonces, pero además del diálogo con los lectores, también en Corro diálogo con muchas lecturas. Voy nombrando cosas que estoy leyendo de distinto orden y me siento en diálogo con eso. Y en mi caso también, no escribiría si no es para alguien, ¿no? Yo lo siento por eso como una suerte de cartas más que un diario, porque en realidad para mí nunca escribo, excepto, no sé, la lista del supermercado, pero si escribo es para contarle algo a alguien, y quería que funcionara de esa forma, tanto en Facebook como en el libro, como si estuviera contándole a algún amigo mi experiencia de ese día. En mi caso, en realidad es al revés. Yo durante el proceso de escritura no lo comparto con nadie, yo lo pienso, ya sé que me estoy mintiendo, pero lo pienso como una obra terminada cuando lo estoy haciendo. Sé que después voy a sufrir modificaciones, sé que justamente son necesarias, que necesito la lectura del otro, tanto de amigos, que tengo algunos lectores cercanos, como después de Carlos Rolle, la editora. Pero durante el proceso yo pienso que tal como lo consigo en el momento de la escritura, no previo por supuesto, tal como lo estoy haciendo va a quedar. Pero además particularmente en este libro, por el tipo de narrador que es un narrador que yo lo pensé muy vulnerable, muy sensible a lo que le está pasando. Yo no quería que nada me juzgara esa sensibilidad durante el proceso de escritura. Quería estar muy pegado a eso y no inhibirme con ningún comentario. Probablemente sea una inseguridad innecesaria, probablemente yo debería exponer esa propia inseguridad del personaje sin ningún temor,
pero necesita resguardarlo hasta que esté por completo desarrollado. Una vez que estaba desarrollado, recién ahí mostrarlo en su totalidad, para que también se entendieran estas vulnerabilidades del personaje. Cuando ya estuviera todo en escena, ahí uno lo puede juzgar de otra manera. Entonces, a partir de ese momento, sí, empezar a recibir algún comentario, esto capaz de desarrollarlo un poquito más, esto quizás está demasiado, etc. Pero en un inicio, desde que lo empecé a escribir, incluso las ideas, yo nunca las cuento antes. Hasta que no presento todo terminado, nadie sabe en qué ando. En una entrevista vos mencionabas que tenías miedo que esa voz fuera demasiado, vamos a contarle un poquito algo. Cursi. Sí, vamos a contarle un poquito para quien no sabe nada sobre el libro, es un personaje viejo. Así lo menciona sí. Fernando. ¿Y qué pasaba con ese personaje, no? Con esa voz. ¿Qué te pasaba con la construcción de esa voz o qué te pasó en todo el proceso de escritura? Lo de ¿O viejo, qué evoluciones tuviste? Sí. Sí, lo de viejo, que lo aclaro por qué uso el término viejo. Yo sé que hoy se estila usar adultos mayores, lo entiendo los motivos, los acepto, me parece que está bien de hecho, pero yo sentía que este personaje se tenía que ver a sí mismo como viejo en todo el sentido de la vejez, con todo lo que la vejez implica, con toda una serie de cuestiones que vienen por detrás, que muchas veces pueden ser vergonzantes, y yo quería que acá se expusieran sin ningún eufemismo. Si el personaje tiene una incontinencia, si el personaje tiene dolores, cómo ve la muerte de cercana, todas las cuestiones sin eufemismo. Entonces yo necesitaba que fuera un viejo, no un adulto mayor, independientemente de la edad, que ni siquiera se nombra en el libro. En ningún momento se dice cuántos años tiene. No, hay una prox igual. Sí, uno lo puede... Por lo que dice de la mujer, que la mujer tiene 76, creo. Pero no dice, soy un viejo porque tengo tanto. Claro. Respecto a lo de Cursi, tenía que ver con esto, creo que estamos en una época, desde hace unos bastantes años, en la que es mucho más fácil presentarse a uno mismo de un modo irónico, de un modo con cierto sadismo incluso, que conectarse con la parte sentimental. Me parece que Julia nos puede hablar mucho al respecto, pero creo que hoy es mucho más difícil decir cuestiones vinculadas a lo positivo, mostrarse de una manera sensible frente al amor, ser compasivo, que todo lo opuesto. Entonces, en ese lugar yo me encontraba también, hasta que el libro estuvo terminado, yo me sentí inseguro de lo que estaba haciendo. Avanzaba pero inseguro. Una vez que estuvo terminado, bueno, digo, es sensible, es cursi, pero porque tiene que ser cursi para poder expresar y decir sin eufemismo es lo que siente. Las cuestiones vinculadas al amor y las cuestiones vinculadas a la muerte, al miedo, sin eufemismos. En una de las entradas, Daniel, vos mencionás un verso, creo que es un posteo de Natalia Pérez, no es un verso está antes, que dice, que alguien esté delante nuestro no garantiza que el otro esté allí. Y pienso en lo opuesto que sucede en estos libros, en esas ausencias que tienen una fuerte presencia en las obras. Por ejemplo, este perro, ahí la mascota del protagonista, de los protagonistas, que deshacen un gesto de abrir esa puerta de esa habitación, de esa mujer que faltaba y que el protagonista cierra durante semanas. El perro en un segundo abre la puerta, se acuesta sobre la cama, deshace con un gesto todo ese trabajo minucioso de sostener la ausencia, como si la ausencia fuera algo frágil y que uno no puede en ese equilibrio, es un equilibrio constante, ¿no? Que nunca se logra. ¿Hubo en los inicios de estas obras intenciones de escribir sobre la ausencia, o la ausencia se fue filtrando y fue pregnando de alguna manera? Bueno, acá tenemos una ausencia que se está haciendo muy presente, ¿no? Que está detrás nuestro, nos está invadiendo. Ya pedí que personaje sí, pero no. Ya fui 2 veces. Yendo a tu pregunta, en mi caso no
no hubo una intención de escribir sobre la ausencia ni hablar. Me di cuenta que en un momento tenía que mencionarla, y eso está mencionado en el comienzo del libro, digamos, porque era una ausencia que estaba muy presente justamente. Entonces no podía dejarlo de lado, así que busqué la forma de que eso apareciera en el libro, pero no lo pensé así de entrada, digamos. No pensé que cuando estaba escribiendo y cuando después decidí que fuera un libro, eso iba a aparecer. En mi caso, yo pensé la ausencia, pero y justamente tomo el título de narrar la ausencia. El desafío era cómo narrar algo que no está. Entonces, cómo uno va poniendo, dándole palabras a algo que no las tiene en realidad. Uno puede hablar del muerto, por ejemplo, puede hablar de citar que no está, pero eso no está hablando de lo que no está, eso está diciendo qué es lo que falta, qué era esa persona que estaba, que no es lo mismo que lo que hoy estamos, que la ausencia en sí misma, ese vacío. El vacío no tiene, llenar el vacío no es hablar del vacío. Entonces, en un punto era narrarlo a través de todas las cuestiones que lo van haciendo, mostrándolo los contrastes entre lo que había y lo que no hay, todos los rituales alrededor de lo que no hay, y en última instancia es eso, es darle forma al vacío, tratar de llenarlo. Eso era la forma que yo encontré para pensar la ausencia. Mi libro se trata de escritores que escriben sobre otros escritores, ¿no? Y escritores que ya no están, o sea, escritores que están muertos. ¿Cómo vérselas con un muerto, digamos? Esa sería la pregunta un poco de mi libro, ¿no? Y cómo contar la vida de alguien que ya no está. Entonces, y sobre todo son ausencias enigmáticas, son ausencias que se van escondiendo, ¿no? Cada uno de esos escritores, en mi libro va como mostrando la incógnita, ¿no? A quienes lo buscan, o no están, o desaparecieron, o no hay nadie que deje rastros, o todos dan pistas equivocadas para que no los encuentren. Entonces es como un trabajo de investigación policial, digamos, en la búsqueda de un otro que no se deja ver. Pero la idea de la biografía o la idea de contar una vida ajena tiene que ver con justamente hacerse cargo de esa ausencia y no dar por, digamos, y dar por sentado y saber de antemano la imposibilidad de escribir describir la totalidad de una vida que ya no es, ¿no? Entonces la idea justamente es encontrar los modos menos convencionales, menos normales de contar eso que ya no está, ¿no? Un poco inventar, un poco jugar ese juego, inventar en el vínculo, digamos, amoroso que se arma con esa ausencia, ¿no? Me invento que fuimos amigos, me invento que fuimos amantes, me invento que si nos hubiésemos conocido hubiésemos tenido un vínculo bárbaro, ¿no? Como para poder trabajar con eso que ya no está, ¿no? Y poder contarlo. Además de no sé si revivirlo, pero fíjate que le estás dando como cierta continuidad a algo que estaba interrumpido de esa manera también. No solamente lo estás llenando, lo estás volviendo a iniciar, estás extendiendo ese camino. Y se vuelve a hacer presente esa ausencia, ¿no? A cada paso, es como si, digamos, es como atrapar un fantasma, es la imposibilidad de atrapar un fantasma, ¿no? Es como eso. Este libro que yo mencionaba antes, A la salud de los muertos, habla, creo que el término es un plus de biografía. Darle un plus de biografía, un plus de existencia, bellísimo. Entonces, bueno, es esta idea, ¿no? Julia, vos mencionás que la bibliografía sobre el género biográfico reconoce que durante este proceso de reporteo, de investigación y de escritura también, se va estableciendo un vínculo entre biógrafo y biografiado. ¿Cómo fue el proceso en tu caso? Si querés contar, bueno, son varios los autores, Murcio, Baigorria, Fuguet y Vallejo. Si querés contar de alguno con quien vos hayas sentido que ese vínculo fue más fuerte o no.
Claro, porque cuando yo empecé a trabajar sobre estos autores y empecé a pensar en la idea de un libro, pensé en que yo me quería mimetizar con el objeto un poco, ¿no? Como jugar a hacer lo que hicieron esos biógrafos que yo estaba trabajando. Entonces quería conocer a mis autores, quería mantener un vínculo con ellos, y en realidad yo siempre tengo vínculo con mis autores, te lo digo siempre, porque yo soy básicamente cholula y a mí me gusta conocerlos. Y me gusta tener libros firmados y fotos y esas cosas. Entonces, en realidad ese es el primer acercamiento. El segundo es más serio y tiene que ver con querer mimetizarme un poco con el objeto y querer armar un libro también de mis encuentros con esos autores, digamos, ¿no? Esa era la idea que me importaba. Con algunos me salió muy bien, con Gumucio creo que somos amigos, por lo menos yo me invento que somos amigos. No, pero cada vez que él viene acá o yo voy allá nos encontramos. Vallejo Fernando Vallejo, a pesar de ser un escritor del odio, es un amoroso, digamos, es bárbaro. Y con Fuguet no fue tan bien la cosa, pero fue funcional. No fue bien, pero fue funcional, digamos, ¿no? O sea, también los escritores tienen sus... escritores muy publicados, muy traducidos, muy consagrados, ¿no? No son de fácil acceso y tienen también sus resguardos y se cuidan y cuidan mucho su imagen. Entonces a veces es un poco difícil, pero yo me armé una historia de amor, digamos. Para mí es muy fácil, siempre está a la vuelta de la esquina armarse la historia de amor que uno quiere. Bueno, voy saltando así con la temática, pero me interesa pensar, Daniel, me interesa pensar si sos lector de diarios como género, tenías lecturas hechas, o de alguna manera... Bueno, la escritura surgió como esto que vos contabas, pero sin una lectura previa de algunos escritores que ya han escrito diarios. Sí, he leído varios diarios, pero no soy muy fan de los diarios de escritores o de no escritores, digamos. Me interesa más los libros de correspondencia, ¿no? Me identifico más con eso, con las cartas, sí, eso en general me gusta más, y de eso sí he leído varios libros de intercambios epistolares. Pero en el libro sí dialogo bastante, en varios de los posteos, con un diario que es el diario de clases de Natalia Pérez, y que es un libro que me gustó mucho, bueno, ella es amiga además, y con el que dialogo bastante, digamos, a través del libro. Pensando en la novela de Fernando, la pregunta es, ¿por qué elegiste Pecuén? No sé si conocen la historia de Pecuén, si querés contar si fuiste, creo que sí, que algo habías mencionado en una entrevista. Bueno, esta idea de si después investigaste, antes o después de conocer, si investigaste sobre el lugar, y bueno, ¿cuál fue la motivación de elegir ese espacio? En 3 palabras, para que no sepa de Pecuén, es un pueblo que queda en el sudoeste de Buenos Aires, que se inundó en 1984. Fue una inundación bastante imprevista, por lo cual no llegaron a evacuar a toda la gente a tiempo, o mejor dicho, con anticipación, con lo cual salieron casi de un día para el otro, dejando las casas tal cual estaban. El efecto que tuvo eso es que uno va al pueblo aún hoy en día y puede ver las casas casi como detenidas en el tiempo. Es más, hace unos años, cuando yo fui, 2006 quizás, 2007, no me acuerdo ahora, se veían incluso algunas cuestiones de uso cotidiano, ollas, sartenes, cosas ahí puestas sobre las mesas. Entonces era bastante impresionante porque era, por un lado, este tiempo detenido, pero por otro lado, el paso del tiempo había hecho que con toda la sal que hay en el agua de ahí, está todo con un efecto de óxido, de salitre. Entonces es como una mezcla bastante terrorífica. Por si eso fuera poco para la imagen, de fondo hay flamencos rosados, así que es un lugar de lo más interesante. Cuando yo fui... Perdón, creo que hay un solo habitante, ¿no? Falleció este año, o el año pasado. Perdón. No, al contrario. A mí que estuviera esa persona en algún momento me generó ciertas dudas de escribir por el pueblo, porque yo sé que soy totalmente irrespetuoso con la historia del pueblo, lo asumo,
porque estoy tomando la historia del pueblo y la estoy modificando, la estoy haciendo como si el pueblo hubiera seguido borrando esa inundación, dándole una nueva vida justamente, de lo que estamos hablando ahora, como si no hubiera pasado. En un punto yo sé que puede sonar irrespetuoso y en un punto, bueno, si vamos a escribir tenemos que ser respetuosos con alguien, así que pasa a segundo plano, supongo. Ese es un poco el motivo por el cual yo elegí, agarrar un lugar detenido en el tiempo, muerto, y darle una nueva vida. A partir de ahí yo siento que me lo apropio, con toda la falta de respeto que eso representa, me lo apropio. La investigación que hago es hasta cierto punto, porque después al apropiármelo paso a saber yo dónde está cada cosa. Yo en mi cabeza, además, hace poco busqué un mapa y lo miré 2 minutos y no le di pelota, porque yo sé que está sobre la avenida San Martín, está Calzados Alberto, sobre la, que es invento mío, Calzados Alberto era la zapatería de mi viejo, está Calzados Alberto, si hace 2 cuadras más está la YPF, que no tengo ni idea si estaba la YPF y no me importa, la ferretería está un poquito antes, en fin, es mío el pueblo. Es otro Pecuén. En una de las entradas del libro de Daniel dice: nunca sé en el momento de salir a correr si voy a escribir algo al regresar. Siempre espero descubrir al llegar a casa que ya no necesito hacerlo, que sea lo que sea que me impulsó a comenzar, ha cumplido su ciclo. En definitiva, todo es efímero y fugaz. Después relata que le sucede lo mismo con la pintura, pero que él pensaba que llegaría el día en que de no necesitar más, la necesidad de pintar, y afirma que hasta el momento eso continúa. Tanto en el libro de Daniel como en el de Julia, para mí fue una linda sorpresa, se la menciona Leila Guerrero. En el caso de Daniel es un epígrafe, hablando entre el vínculo entre la escritura y correr, y en el caso de Julia, porque Guerrero edita a Fuguet, quien escribe un perfil sobre Gustavo Scanlan. Me gusta el nombre de ella en estos libros porque de alguna manera lo que me está diciendo, lo que yo pienso, es que creo mucho en el proceso de escritura que ella menciona. Y en un texto muy breve que se llama Arbitraria, ella cierra con una frase que es como un mantra, porque es como una repetición que dice: tengan algo para decir, tengan algo para decir, tengan algo para decir. ¿Qué les pasa a ustedes con ese pequeño mantra de quién más? ¿Qué sienten? ¿Están en proceso de nuevas escrituras, de tener algo para decir? ¿En qué están trabajando? Si es que están trabajando en algo escriturario, y si no, también se puede ampliar el terreno. Sí, no, yo no estoy trabajando en nada escriturario, aunque tengo algunos proyectos escriturarios que me voy resistiendo, digamos, porque mi tendencia es eso, es tratar de resistir a todo hasta que no puedo evitarlo y entonces lo hago, digamos. Si logro evitarlo, no hacer nada, ese sería el estado ideal, pero hasta ahora no consigo hacerlo y por eso pinto, escribo. Con respecto a mi actividad habitual es pintar, y eso es cotidiano y eso sigue, pero yo he escrito varios textos para mis propias muestras, y en general cuando estoy preparando una muestra, eso da lugar a un proceso de investigación paralelo que me lleva a otros lugares que exceden lo que tiene que ver con la muestra en sí. Y esos escritos después terminan resumiéndose para cumplir la función de catálogo, pero podrían continuar de otra forma. Entonces tengo varias carpetas donde esos trabajos podrían ser continuados, digamos, ¿no? Hay con material que excede lo que fue la escritura de la muestra. No en busca de editor, en busca de si eso llega a ser tan necesario para mí que continúe el proceso de escribir. Después si se publica o no se publica, no, es una cosa secundaria, es la cuestión si necesito escribirlo. Bueno, mi investigación vira otra vez, digamos, hacia las historias de amor en primera persona. Yo estoy trabajando sobre escrituras del presente latinoamericano en primera persona que cuenten historias de amor, sus propias historias de amor.
pero sobre lo que no estoy escribiendo, o sea, que tengo algunas cosas escritas, pero en realidad estoy escribiendo ahora tengo un archivo abierto, un libro sobre amor también, no académico, un libro más, no sé, como una cosa de autoayuda, una cosa así, una cosa como rara. Eso estoy escribiendo. ¿Vos lo contabas? No, te voy a contar de qué se trata, de qué va la idea, no, sí, yo tengo una novela que vamos a ver si pongo delete o no, no estoy seguro, y yo en el proceso de escritura para mí tiene como distintas fases. El primero es llenarme el celular de notas, el WhatsApp, audios, todo notas, después tratar de ver qué sí, qué no, qué funciona de todo eso, pasarlo a Word. Cuando el Word está más o menos prolijito, pasarlo a otro procesador de texto distinto, desde el Scrivener, recién ahí empiezo a escribir en serio. Ahora estoy tratando la fase 3 estoy empezando, digamos. Es un Scrivener, para el que escriba se lo recomiendo. Es más propio para guión, sirve mucho, pero está bueno porque te puedes armar carpetas y cada carpeta le pones un título del personaje, describís a ese personaje, los lugares, entonces va a suceder esto en la casa de tal. Bueno, la casa de tal tiene un living que es así, tiene 2 cuartos que son así, entonces cuando uno va por el capítulo 20, qué sé yo, como puse que era la casa en el capítulo 1, ¿era roja la pared o tenía puerta? No lo sé. Entonces, eso. Volvés a sacar. Vuelvo a estar en la tecla, ¿no? Te muestran bueno, después te muestro, pero es interesante, para los que escriban se los recomiendo. Y no se piratea, para nada, Después les paso. Bueno, cerramos si quieren con una pregunta que tengo preparada, que es un ejercicio de taller literario que uso con mis estudiantes. Y me pareció interesante traerlo acá y compartírselos. Y también después, si nos queda un ratito, dar lugar si hay preguntas, porque me avisaron que tenemos 10 minutos. Daniel, si este libro fuera un color, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Hay que fundamentar. Mi respuesta va a ser muy tonta, porque es muy evidente, digamos. Se ve cuando en la tapa que pinté yo para el libro, y es lo que veo. Lo que predomina en los domingos cuando salgo a correr por Fisherton, que es el verde, ¿no? Son los distintos tonos de verde, considerando luego un verde muy extendido, que llega desde un naranja hasta casi un azul, digamos, pero es el color que es muy determinante en mi recorrido por el barrio. Así que, bueno, es eso. Se ve constantemente en todas las entradas que hay al pie. Julia, si este libro fuera una película, ¿cuál sería? Voy a decir que me la spoileó antes Sí, a se la la spoileé, pregunta, porque si no, no hubiese podido responder semejante cosa. Porque tenía que decir, porque si no me iba a salir así como que no sé actuar bien. Iba a actuar perfecto, no lo voy a poder actuar, mejor lo voy a decir. No, pensé, no sé si es de la definitiva, después seguro se me va a ocurrir otra, pero una que vi hace poco que es El amante, ¿no? Que está basada en la novela de Margarita Duras. ¿Y sabes por qué? Porque en esa película se ve muy bien cómo funciona el amor, así en todos sus pasos del amor, ¿no? Primero el azar del encuentro de 2 personas con edades muy disímiles, ¿no? El azar, absolutamente el azar de ese encuentro, ¿no? Porque esas 2 personas se encontraron con 2 clases distintas, 2 edades distintas. Después el amor-pasión, digamos, ¿no? Al borde de la muerte, al borde de la locura, digamos, lo intolerable que significa el amor. Y después de la desilusión y después del desengaño inevitable en cualquier encuentro amoroso, es la idea de la eternidad, ¿no? De ser amantes hasta la posteridad, ¿no? Como Heathcliff y Casby, que se aman hasta después de la muerte, ¿no? Entonces es como pasa el tiempo, pasan los años y no importa si ese amor, si ese vínculo no perduró, sino que es un vínculo eterno, ¿no? Por lo que transformó a cada uno de los que estaban implicados en ese encuentro, que es un poco lo que trata de contar mi libro. Eso. ¿La ibas a contestar antes de que te la hiciera? ¿El color? Si
Si este libro fuera una canción, ¿cuál sería? Voy a hacer una trampa y después la voy a corregir, la trampa. La trampa es que la frase que abre el libro está sacada de una canción de Lane Staley y de Alice in Chains, que dice, bueno, no la ves en inglés, voy a pasar vergüenza, o sí. I live for you, but I'm not alive. Esa es la primera canción que a mí esa frase me quedó rebotando bastante. Vivo para ella, pero no está viva. Y después pensaba más que en el contenido, en el ritmo del libro, que para mí es muy importante la música del libro. Y pensaba en dos totalmente disímiles. Por un lado, me voy a ir a un extremo que es Black Flag, una banda de hardcore punk, porque tiene algo que es muy interesante. Es muy rápido por el género, pero el cantante Henry Rollins declama. Y incluso es muy conocido por su poética. Él lo hace tanto a los gritos como una forma totalmente formal, tranquila y muy entonando cada palabra, dándole un peso a cada palabra. Y esa oposición me resulta muy interesante. Y por otro lado, pienso en un género más que en una canción, que es, lo hablé hace poco con Caro, vamos con Miles Davis, porque a mí hay algo que me interesa muchísimo del instrumental, que es algo que me resulta un misterio absoluto, que es el título de las canciones. Cómo una canción instrumental le ponen palabras. Digo, cómo esa canción, que yo entiendo que hay un sentimiento atrás, que hay toda una serie de conceptos, una armonía, un montón de cuestiones de sonidos. ¿Por qué? ¿Cómo está hablando de eso? ¿En qué momento estaba hablando de eso? Entonces, en un punto es lo que hacemos acá, es ponerle palabras a algo que no sabemos qué es. Gracias, los tres. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tenemos, creo que, unos minutitos. Yo les quiero preguntar a Julia, vos abriste la charla diciendo que no sos... Está bien eso nomás, te has desempeñado como escritora. Sí, sí, es verdad, porque escribí un libro, ¿verdad? Pero no soy escritora porque no escribo ficción, porque no escribo literatura, estudio literatura. Soy una estudiosa, eso soy, una estudiosa de la literatura, pero no sé si me queda grande el término escritora, digamos, me parece a mí. ¿Alguien más? Yo quiero preguntarle a Daniel si el agotamiento físico es proporcional, si el agotamiento físico es proporcional a la brillantez intelectual, si te permite escribir mejor después de estar más agotado o es anecdótico. No lo he pensado, digamos, no sé si las ganas de escribir cuando vuelvo es por el cansancio, digamos, alguna cuestión relacionada con falta de oxígeno en el cerebro, a lo mejor. Pero no lo he pensado. Gracias. Yo tengo una para Fernando, ¿puede ser? Sí. Fernando, yo leí también Tilde Cruz y leí también una nota que hiciste que la presentaste como Rubén Walter Paz a la novela e Hilos de Cobre le pusiste. ¿Por qué motivo cambiaste el título, digamos? ¿Por qué Rubén Walter Paz? Sí, está hablando Tilde Cruz fue presentado en un concurso que ganó, el seudónimo era Rubén Walter Paz, hincha de Racing, entonces lo puse a él. Admito que fue una triquiñuela que hice, porque está narrado desde una mujer y a mí yo tenía ganas de que se notara que estaba escrita desde un hombre. Entonces por eso puse a propósito un nombre bien que dejara entrever eso. Y la pregunta del título te voy a ser más honesto todavía, porque soy pésimo poniendo títulos. Entonces por algo tengo una editora que sabe hacerlo. Y me señaló y me argumentó muy bien porque mi título, que era Hilos de Cobre, estaba mal. O no es que estaba mal, sino que ponía el foco en algo que yo explícitamente le había dicho que no quería poner el foco, que era una cuestión de la intriga. Yo quería correrme del lugar de la intriga y poniéndole Hilos de Cobre ponía toda la atención en justamente eso. Entonces, una vez más me demostró que está equivocado.
Y una consulta más sobre ese libro, porque sí que hace un guiño en tilde cruz a unos libros, no recuerdo la referencia, El desierto y la semilla, no recuerdo de quién. Quería saber si en este hace referencia a alguien. ¿Si hago referencia al mismo? Sí, a un guiño que le hayas puesto. No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias. Me dejaste pensando. Perdón, ¿cuál es tu relación Esperamos el tu próximo. relación con Epecuen, que lo nombraste y me llegó? Sí. Me adueñé del pueblo, una cosa así. Porque todas las ficciones que escribo, desde que fui del 2007 hasta hoy, todo lo que escribo está situado ahí. Fuiste a conocerlo, nada más. Fui de turista, puramente de turista, pero me quedé muy impregnado con eso. Entonces lo uso como lugar para mis ficciones. ¿Para otras también? Para todo, para absolutamente todo. Soy monotemático. No, eso parte, pero es medio ¿Obsesivo? Dígalo. No, yo no dije obsesivo, sorprendente. Bueno, es muy amable. Yo quería comentar algo que se me ocurrió escuchándote. Una más y cerramos. Solo decirle algo que se me ocurrió que a lo mejor te puede servir. Quizás esa dificultad tuya de poner títulos es la que te impide pensar como un músico le puede poner palabras o un título a algo que compone. Pero bueno. Para algo tenemos a la editora que sabe hacerlo. Lo que pasa es que es mucho más fácil explayarse y pensar en largo que conceptualizar en pocas palabras. Es un mérito, es una virtud que no todos tienen. Bueno, nos están haciendo señas para que cerremos, así que agradecemos a los autores y gracias por estar y por escuchar. Gracias. No,